Bien, vamos a comenzar con nuestro seminario. Noeli, creo que me dijiste que te corresponde a ti, si no recuerdo mal. Sí, doctor. Perfecto. Tómate tu tiempo con calma. Recuerda que tienes casi 2 horas. Un poquito menos, 1 hora y media. Así que con tranquilidad toca los temas, ¿ya? Ok, doctor. Moisés. Doctor, tenía una consulta con respecto a mis inasistencias. Acabo de revisar y tengo 2 inasistencias en esta parte. Ya no es este turno para revisar inasistencias, Moisés. Lo vemos la próxima semana. Ya, está, doctor, gracias. Doctor, Listo. disculpe, tengo una consulta con respecto al seminario. Sí, dime. El día de hoy el seminario es acerca de diabetes y la corteza suprarrenal, ¿verdad? Exacto. Es que ese tema, según la guía que nos mandó, nos tocaba a mí y a mi compañera. Yo revisé la primera clase del video y estaba asignado a mi grupo, el grupo 10. Queda un seminario, Sí. creo. A ver. Bueno, salió en la imagen grupo 5, semana 14 para exponer. Sí. Qué raro. Primero, la semana pasada expuso el grupo 7, esta semana le corresponde al grupo 10 y la siguiente el grupo 5, que es el último seminario. A ver, Noeli, ¿qué grupo eres? El grupo 10, doctor. Ya, el orden es el siguiente: 12, 13, 8, 2, 6, 11, 9, 14, 1, 4, 3, 7, 10 y 5. Ese es el orden que yo tengo anotado de nuestra primera sesión, el día 5 de abril. Doctor, una consulta. ¿Tendrán los participantes de los respectivos grupos? No, eso lo tienen ustedes. Eso lo tienen ustedes, ¿ya? Listo, entonces, Noeli, empezamos. Doctor, disculpe, ¿podría habilitar para compartir para todos, por favor? Listo. El grupo que tuvo la confusión para hoy día tiene que preparar el seminario para la siguiente fecha. Sí, Y no profe. es difícil tampoco de saberlo porque son los únicos que les faltaría exponer. Entonces, si no exponen, no van a tener la nota que correspondía a los entregables. En el caso de la evaluación continua 4 es reemplazada por la nota de seminario. Así que no es difícil que sepan quién hasta ahora no ha expuesto en teoría, ¿no? ¿Ya? Bien, comenzamos. Bien, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre el seminario de diabetes mellitus tipo 2 y trastornos de la glándula suprarrenal. Siguiente, por favor. Bien, este es el índice de los puntos que vamos a tratar, que voy a tratar el día de hoy. Siguiente, por favor. Bien, empecemos con diabetes mellitus tipo 2. Siguiente, por favor. Bien, la diabetes mellitus de tipo 2 se caracteriza por la desregulación del metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas.
y es el resultado de una secreción deficiente de insulina, resistencia a la insulina y la combinación de ambos. De los 3 tipos principales de diabetes mellitus, la diabetes mellitus de tipo 2 es la más común, superando a la diabetes mellitus tipo 1 o la diabetes gestacional. Durante las últimas décadas, nuestra comprensión del desarrollo y la progresión de la diabetes ha evolucionado rápidamente. Su causa principal es la secreción de insulina progresivamente alterada por las células beta pancreáticas, generalmente sobre un fondo de resistencia a la insulina preexistente en el músculo esquelético, el hígado y el tejido adiposo. La diabetes mellitus tipo 2 es un trastorno crónico complejo que requiere en sí atención médica continua, autocontrol del paciente para poder controlar los niveles anormales de la glucosa y tener también estrategias multifactoriales de reducción de riesgos para normalizar los niveles de glucosa en sangre, los perfiles de lípidos y la presión arterial, para así poder prevenir o en todo caso minimizar las complicaciones microvasculares agudas y crónicas como una retinopatía o una nefropatía, y las complicaciones macrovasculares también como un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, la diabetes mellitus tipo 2 se ha convertido en un importante problema de salud pública mundial, ¿no? La Federación Internacional de la Diabetes estimó para el año 2013 que al menos 382 millones de adultos entre los 20 y 70 años en todo el mundo tenían diabetes mellitus tipo 2, y que el 80% de los afectados vivía en países de ingresos bajos y medianos. Ahora, también se espera o se estima de que este número aumente, llegue a los 592 millones para el año 2035. Las áreas particularmente afectadas por esta enfermedad son China e India, donde la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 ha aumentado dramáticamente, a pesar de que hay una prevalencia relativamente baja de lo que es la obesidad. También podemos decir que estos estudios epidemiológicos han mejorado nuestra comprensión de los factores de riesgos conductuales, de estilo de vida y biológicos para la diabetes mellitus tipo 2. El aumento en sí de la adiposidad, como se refleja en los niveles más altos de índice de masa corporal, es el factor de riesgo más importante para este tipo de diabetes, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, se pueden utilizar cualquiera de estos criterios. Primero, síntomas de diabetes más una glucemia casual media en plasma venoso que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro. Por casual nos referimos a que se puede tomar en cualquier hora del día sin relación con el tiempo transcurrido desde la última comida, ¿no? Y los síntomas clásicos de la diabetes incluyen el aumento de apetito, la poliuria, la polidipsia y la pérdida inexplicable de peso. También otro criterio diagnóstico podría ser la glucemia de ayuno medio en plasma venoso, que este sea igual o mayor a 126 miligramos por decilitro. El ayuno se va a definir en sí como un periodo sin ingesta calórica de por lo menos 8 horas. Otro sería la glucemia media en plasma venoso, que sea igual o mayor a 200 miligramos por decilitro, 2 horas después de una carga de 75 gramos de glucosa durante una prueba de tolerancia oral. Y otro sería la hemoglobina A1C, mayor o igual al 6.5%. Ahora, para el diagnóstico en lo que son las personas asintomáticas, es esencial que tengamos al menos un resultado adicional de glucemia igual o mayor a las cifras que acabo de mostrarles, que se ven en el cuadro. Y si el nuevo resultado no nos logra confirmar la presencia de diabetes mellitus, lo que se aconseja es hacer controles periódicos adicionales hasta que se aclare la situación del paciente, ¿no? En estas circunstancias, el doctor debe tener en consideración otros factores también, como la edad, obesidad, historia familiar, comorbilidades,
antes de poder llegar a tomar una decisión en cuanto al diagnóstico y la terapéutica que se le dé, ¿no? A la medición de la glucometría pre y postprandial solo tiene indicación en pacientes ya diagnosticados con diabetes, en los cuales nos va a ayudar a evaluar el impacto de la alimentación que se le da o para poder optimizar las dosis de ciertos medicamentos, ¿no? Pero este no va a tener lugar como un diagnóstico de diabetes como tal. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a factores de riesgo, por ejemplo, en la siguiente tabla vamos a observar los factores de riesgo modificables y no modificables. Por ejemplo, dentro de los no modificables vamos a tener a la edad. La prevalencia en la diabetes mellitus tipo 2 aumenta a partir de la mediana edad y es mayor en la tercera edad. En cuanto a raza, etnia, el riesgo de desarrollar esta patología es menor en individuos de raza caucásica que en hispanos, asiáticos, negros o grupos nativos americanos, ¿no? También tenemos los antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 en un familiar de primer grado. Aquí, por ejemplo, los individuos con padre o madre que sufren de esta patología o con esta patología tienden a tener una probabilidad 2 o 3 veces mayor de desarrollar la enfermedad, ¿no? También antecedentes de diabetes mellitus gestacional. Aquí, por ejemplo, las mujeres con antecedentes de diabetes mellitus gestacional tienen alrededor de 7.5 veces mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad que las mujeres sin esta condición, ¿no? Otro factor de riesgo es el síndrome de ovario poliquístico. Este síndrome se ha asociado a alteraciones en la regulación de la glucosa en distintas poblaciones. Y dentro de los factores de riesgo modificables tenemos, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso y la obesidad abdominal, es decir, por ejemplo, la obesidad, que es un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado, y el sobrepeso de 25 a 30, ¿no? Ahora, también tenemos el sedentarismo. Por ejemplo, un estilo de vida sedentario va a reducir lo que es el gasto de la energía y esto va a promover a su vez el aumento de peso, lo que en consecuencia va a elevar el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Otro factor es el tabaquismo. El consumo de tabaco se ve asociado a un mayor riesgo de padecer esta enfermedad, ¿no? También esto depende de la dosis. Por ejemplo, a mayor cantidad de cigarrillos se consume, es mayor el riesgo. También tenemos distintos patrones dietéticos. Por ejemplo, una dieta caracterizada con un alto consumo de carnes rojas o precocinada, o productos precocinados, productos lácteos altos en grasa, refrescos azucarados, van a también ser un riesgo, ¿no?, para padecer esta enfermedad. También tenemos la diabetes mellitus inducido por fármacos. Aquí, por ejemplo, los antipsicóticos, como la clozapina, se van a asociar a un mayor riesgo de desarrollar esta patología. También fármacos del área cardiovascular, como por ejemplo la combinación de betabloqueantes y diuréticos, también se va a ver asociada, ¿no?, a esto, al igual que los anticonceptivos orales u hormonas agonistas en la gonadotropina. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la diabetes, en cuanto a la herencia en la diabetes mellitus tipo 2, aunque el estilo de vida y la sobrealimentación parecen ser los factores patogénicos desencadenantes, los elementos genéticos también están involucrados en la patogenia de la diabetes, ¿no? Los antecedentes familiares positivos confieren un riesgo de 2 a 4 veces mayor de padecer esta enfermedad. Se ha calculado que el riesgo de por vida, por ejemplo, a los 80 años de diabetes tipo 2, es del 38% si uno de los padres ha tenido diabetes tipo 2, pero si ambos padres están afectados con esta patología, la prevalencia puede aumentar hasta un 60% a los 60 años. Ahora, hasta el año 2007 solo se habían asociado 3 genes de modo consciente a la diabetes mellitus 2, el PPARG, el KNCJ11 y el TCF7L2.
El más importante, el TCF7L2, que es el que afecta, o sea, ha encontrado relaciones que afecta la secreción de la insulina, afecta la secreción de la insulina y la producción de glucosa. Siguiente, por favor. Ok, en cuanto a la fisiopatología de la hiperglucemia, para comprender en sí los mecanismos celulares y moleculares responsables de la diabetes tipo 2, es necesario también conceptualizar el marco dentro del cual se controla la glucemia, ¿no? La insulina es la hormona clave para la regulación de la glucosa en sangre y en general la normoglucemia se va a mantener gracias a la interacción equilibrada entre la acción de la insulina y la secreción de la insulina. También es importante destacar que, por ejemplo, las células pancreáticas normal puede adaptarse a los cambios en la acción de la insulina. Quiere decir que, por ejemplo, una disminución en la acción de la insulina se va a ver acompañada de una regulación positiva de la secreción de la insulina y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en esta figura se va a ver ilustrada una relación curvilínea entre la función celular normal y la sensibilidad de la insulina. La desviación de esta hipérbola ocurre cuando esta función celular es inadecuadamente baja para un grado específico de sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, la disfunción celular es un componente crítico en la patogénesis de la diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, no solo la desviación, sino también la progresión a lo largo de la hipérbola afecta a la glucemia. Todo esto cuando la acción de la insulina disminuye, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el aumento de la obesidad. Y bueno, el sistema normalmente lo va a compensar aumentando la función celular. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la fisiopatología de la hiperglucemia y el aumento de los ácidos grasos circulantes, la diabetes tipo 2, la secreción de la insulina del páncreas normalmente se reduce, o sea, normalmente lo que va a hacer es reducir la producción de la glucosa por parte del hígado. También va a aumentar la capacidad de la glucosa por el músculo, la captación, perdón, de la glucosa por el músculo esquelético y va a suprimir la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Los diversos factores mostrados que contribuyen a la patogenia de la diabetes mellitus tipo 2 afectan tanto a la secreción como a la acción de la insulina, ¿no? La disminución de la secreción de la insulina va a reducir lo que es la señalización de la insulina en sus tejidos objetivos. También las vías de resistencia a la insulina afectan la acción de la insulina en cada uno de los principales tejidos diana, lo que a su vez va a provocar un aumento de los ácidos grasos circulantes y la hiperglucemia de la diabetes. A su vez, las concentraciones elevadas de glucosa y ácidos grasos en el torrente sanguíneo se van a retroalimentar y esto va a empeorar tanto la secreción de la insulina como la resistencia a la insulina. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los mecanismos y fisiopatología, los cambios fisiopatológicos se van a caracterizar por la disfunción de las células beta, la resistencia a la insulina y la inflamación crónica, ¿no? Todo esto va a dificultar progresivamente lo que es el control de los niveles de la glucosa en sangre y va a conducir a los que son las complicaciones micro y macrovasculares. Con respecto a la hipoglucemia, se sabe que al menos 8 anomalías fisiopatológicas distintas van a contribuir al deterioro de la homeostasis de la glucosa. A esto se le conoce como el octeto siniestro de hiperglucemia en la diabetes mellitus tipo 2. Aquí la resistencia a la insulina en el músculo y el hígado y la alteración de la secreción de la insulina por parte de las células betas pancreáticas son los defectos centrales de la diabetes mellitus tipo 2. La resistencia de las células beta al péptido similar al glucagón, el GLP-1, contribuye a la falla progresiva de la función de las células beta. Mientras que el aumento de los niveles de glucagón y la mayor sensibilidad
hepática al glucagón van a contribuir a la producción excesiva de la glucosa por parte del hígado. La resistencia a la insulina en los adipocitos va a dar como resultado una lipólisis acelerada y el aumento de los niveles de ácidos grasos libres en plasma, los cuales a su vez van a agravar la resistencia de la insulina en el músculo, y en el hígado, ¿no? Y esto va a contribuir a la insuficiencia de las células beta. También el aumento de la absorción renal de la glucosa por el cotransportador de sodio-glucosa, el SGLT2, y el aumento del umbral para el derrame de glucosa en la orina, van a contribuir a lo que es el mantenimiento de la hiperglucemia, ¿no? Las resistencias a los efectos supresores del apetito de la insulina, la leptina, el GLP-1, la amilina y el péptido, así como los bajos niveles de lo que son la dopamina cerebral y el aumento de los niveles de la serotonina cerebral van a contribuir al aumento de peso, lo que va a exacerbar aún más la resistencia subyacente. También a este octeto siniestro se le debe añadir la resistencia a la insulina vascular y la inflamación formada por el decoplete decadente, por distintos factores, ¿no? Por ejemplo, el AMPK, el AMP, el inhibidor de NFK y distintos, ¿no? Siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos de resistencia a la insulina, aquí sabemos, ¿no?, que en los adipocitos la resistencia a la insulina y la inflamación van a conducir a una producción y liberación de los ácidos grasos libres. Entonces, y las citocinas proinflamatorias que provocan la resistencia a la insulina, como por ejemplo la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral y la resistencia van a provocar una mayor resistencia a la insulina. También las adipocinas sensibilizantes a la insulina, como la adiponectina, por ejemplo, estas en sí lo que van a hacer es mejorar la resistencia de la insulina. También la proteína 4 fijadora de retinol va a aumentar o podría contribuir a la resistencia de la insulina. Otro sería el inhibidor del activador plasminogénico 1. Este en sí no afecta como tal la resistencia a la insulina, pero se le ha relacionado con complicaciones de la obesidad, incluida lo que es la aterosclerosis acelerada, obviamente también la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Estos factores en sí van a contribuir a la acumulación de metabolitos lipídicos tóxicos en los miocitos y en los hepatocitos, que alteran lo que es la señalización de la insulina por la vía IRS fosfatidilinositol, transquinasa, ¿no? Y van a activar las vías inflamatorias y la proteína quinasa activada por mitógeno, ¿no? Que a su vez van a deteriorar aún más lo que es la vía de transducción de señales de la insulina. Otro, la disfunción mitocondrial también que va a predisponer a la acumulación del DAG y la activación de la proteína quinasa nuclear C, así como la generación de especies reactivas de oxígeno, el ROS, y el aumento del estrés del retículo endoplasmático van a también exacerbar más lo que es el aumento de la resistencia a la insulina. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a las complicaciones diabéticas, aquí vamos a tener complicaciones microvasculares que van a estar relacionadas con la gravedad y la duración de la hiperglucemia, ¿no? La hiperglucemia lo que va a hacer es que va a promover el desarrollo de las complicaciones microvasculares. Okay. La hiperglucemia lo que va a hacer es promover el desarrollo de las complicaciones microvasculares a través de la activación de 6 vías principales, ¿no? Incluida el aumento del flujo de la vía de los
polioles, el aumento de la formación de los productos finales de glicación avanzada, el aumento de la expresión del receptor AG, eh, la activación de las isoformas de PKC y el aumento del flujo de la exosamina y también el aumento del flujo intracelular, ¿no? Ahora, los factores genéticos también van a tener un papel fundamental en la determinación de la susceptibilidad a las complicaciones microvasculares. La diabetes mellitus tipo 2 también afecta lo que es la macrovasculatura y la incidencia de infarto de miocardio, enfermedad vascular periférica o un accidente cerebrovascular. También estas van a aumentar, ¿no? Las especies, bien, estos mismos mecanismos bioquímicos y moleculares que contribuyen a las complicaciones microvasculares también tienen relación o van a contribuir a lo que son las complicaciones macrovasculares, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica acelerada se va a asociar con factores de riesgo, incluida la resistencia a la insulina y la hiperinsulinemia. A la activación de las vías inflamatorias y la presencia de múltiples factores de riesgo cardiovasculares, como la hipertrigliceridemia, el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, el colesterol de baja densidad de partículas de lipoproteínas de baja densidad, también la hipertensión, la disfunción endotelial, el aumento del inhibidor activador plasminogénico 1, la obesidad visceral, la estenopatitis no alcohólica o la enfermedad de hígado graso no alcohólico, también, ¿no? La hipertensión es 2 o 3 veces más común en las personas con diabetes mellitus tipo 2 y va a aumentar en gran medida el riesgo de complicaciones futuras macrovasculares, como por ejemplo un infarto de miocardio o un ACV o una enfermedad vascular periférica o también por ejemplo una insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de las complicaciones microvasculares tenemos incluidas la retinopatía y la nefropatía. Y obviamente también la muerte prematura, ¿no? Entonces, en general, múltiples factores van a contribuir al aumento de la incidencia de todas estas complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. El manejo de la hiperglucemia. Al tomar nosotros decisiones terapéuticas en el manejo de la diabetes mellitus tipo 2, se debe considerar que el objetivo principal es el de proteger al paciente en sí de las complicaciones a largo plazo de esta enfermedad, debido a que la resistencia a la insulina juega un papel fundamental en la patogenia de la diabetes y especialmente en los resultados cardiovasculares adversos. Las intervenciones deben dirigirse principalmente a mejorar la sensibilidad a la insulina de los tejidos, ¿no? A menudo implica una intervención también en lo que es el estilo de vida, como ejercicios, la pérdida de peso, lo que va a ayudar a que se reduzca el riesgo de la progresión de la intolerancia a la glucosa, ¿no? Y también va a poder mejorar distintos parámetros de riesgo cardiovascular de este síndrome metabólico. Ahora, por ejemplo, en este gráfico, en esta tabla, perdón, tenemos los fármacos más usados, el mecanismo que emplean y el sitio donde actúan. Siguiente, por favor. Bien, aquí quiero compartirles un pequeño video sobre el abordaje clínico de diabetes mellitus tipo 2, según la guía ADA 2021.
Hola, ¿qué tal? En este primer video veremos cómo hacer un abordaje clínico integral del paciente con diabetes mellitus tipo 2 a la luz de las guías ADA 2021. En la historia clínica es muy importante confirmar adecuadamente el diagnóstico y clasificación del paciente, como diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, saber cómo se le formuló el diagnóstico al paciente, evaluar sus complicaciones y comorbilidades y por supuesto indagar en el tratamiento previo que el paciente ha recibido y sobre todo si ha tenido reacciones adversas o intolerancia a alguno de los medicamentos. Vamos también a tener unas estrategias de seguimiento continuo que deben quedar registradas en la historia clínica, el estado de salud general, el riesgo cardiovascular de nuestra paciente de acuerdo a las escalas de clasificación disponibles en la literatura mundial, el riesgo de hipoglucemia, dependiendo la edad, las comorbilidades como falla renal o falla hepática y el tipo de medicación recibido, y muy importante consignar en la historia el tipo de decisiones que se adoptan en conjunto con el paciente. En el examen físico vamos a centralizarnos en la toma adecuada de signos vitales y una evaluación regional, pero en el paciente con diabetes es importante examinar adecuadamente los pies, inspeccionar los pies, mirar la configuración, mirar que no hayan zonas de callos, de lesiones, de tejidos blandos, analizar la configuración ósea, hacer unas pruebas neurológicas muy sencillas con temperatura o con sensación de pinchazo para evaluar la fibra pequeña y la sensación de vibración que se puede hacer con un diapasón de 128 Hz para evaluar función de fibra grande. Ideal tener un monofilamento de 10 gramos para hacer la prueba respectiva en las distintas zonas que ustedes verán descritas en este gráfico. Es importante anotar que cuando el paciente no es capaz de detectar esta sensación en alguna de las partes de sus pies, eso nos debe alertar para un pie diabético en riesgo. Esta evaluación exhaustiva se debería hacer una vez al año como mínimo para identificar factores de riesgo de úlceras y amputaciones y si en algún caso el paciente tiene pérdida sensorial o ulceración o amputación previa, en cada visita se debería evaluar al paciente en sus pies. Uno desde la revisión por sistemas, voy a devolverme un poco porque en pie diabético esto es fundamental. Debemos preguntar si hay síntomas previos de neuropatía como dolor, sensación de entumecimiento, ardor o enfermedad vascular como síntomas de claudicación. No olvidar que los antecedentes de pie diabético, de amputación, de intervenciones vasculares, tabaquismo, retinopatía y enfermedad renal nos hablan de un pie que ya de entrada tiene mucho riesgo. Hay que tener unas consideraciones especiales en el abordaje clínico de los pacientes, en especial cuando son adultos mayores. Una evaluación integral del adulto mayor en todas las dimensiones para adecuar el tratamiento e identificar síndromes geriátricos que pueden incidir en la eficacia del tratamiento, como la polifarmacia, el deterioro cognitivo, la depresión, la incontinencia urinaria, las caídas y el dolor persistente. Finalmente, en la historia clínica debe quedar constancia sobre las maniobras educativas. Hay unos tópicos muy importantes que ustedes van a ver descritos sobre los cuales debemos hacer énfasis, como el uso de insulina, la dosificación correcta de los medicamentos, cómo hacer un adecuado automonitoreo, cuándo tomar las glucometrías, el cuidado de los pies y la identificación de los síntomas de hipoglucemia y su tratamiento. Bien, continuamos con la diapositivas, por favor. Siguiente, por favor. Bien, ahora pasamos a los trastornos de glándula suprarrenal. Siguiente, por favor. Bien,
Los trastornos de la glándula suprarrenal son varios debido a las características histológicas y funcionales que esta presenta, ¿no? La corteza suprarrenal es la encargada de la función heteroidogénica, la zona más interna que corresponde a la reticulosa es donde se sintetizan lo que son los andrógenos suprarrenales. La zona fascicular es donde se sintetizan los glucocorticoides, y la zona más externa, que es la glomerulosa, es donde se sintetizan los mineralocorticoides. Ahora, la zona reticulosa y fascicular corresponden al estímulo de la corticotropina hipofisiaria, el ACTH. En cambio, por ejemplo, la zona glomerulosa prácticamente no expresa al receptor ACTH, y su estímulo principal es la angiotensina. Ahora, la médula suprarrenal, formada por las células cromafines, sintetizan lo que son las catecolaminas, y al igual que el sistema simpático es capaz de responder al estrés. En cada una de estas zonas se expresan o se manifiestan diferentes tipos de patologías que pueden determinar hiper o hipofunción, hiperplasia o tumores, llevando a cuadros clínicos específicos para cada una. Un punto que hay que tener en cuenta es que la baja frecuencia con que se manifiestan estas patologías ha dificultado el contar con los datos epidemiológicos amplios, ¿no? Para cada uno. Siguiente, por favor. Bien, como primera patología tenemos el síndrome de Cushing. Este va a corresponder al conjunto de manifestaciones clínicas y las complicaciones metabólicas derivadas por el exceso de cortisol en los tejidos. Se puede dividir en exógeno o iatrogénico por el uso de corticoterapia en altas dosis por tiempo prolongado, o endógeno debido al aumento de la secreción de cortisol por las glándulas suprarrenales. Una vez que se va a establecer lo que es la sospecha clínica para el síndrome de Cushing, se debe de confirmar la existencia de lo que es el hipercortisolismo por medio de distintos exámenes bioquímicos, ¿no? Los exámenes recomendados en las últimas guías de práctica clínica son, por ejemplo, el cortisol libre urinario, que consiste en la determinación del cortisol libre de su proteína ligante. Algunas series han establecido hasta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 98%. También tenemos el test de Nugget, que consiste en la medición de cortisol plasmático a la mañana siguiente, una dosis de dexametasona de 1 miligramo administrada a las 24 horas. Y también tenemos el cortisol salival nocturno. Esta determinación ha sido propuesta como examen screening para el diagnóstico del síndrome de Cushing. También tenemos el test de Light o el test de supresión, y este se puede utilizar cuando hay inconsistencias entre los resultados del cortisol libre urinario, y el test de Nugget consiste en lo que es la administración de una dosis de dexametasona de 0.5 miligramos cada 6 horas durante 2 días. Siguiente, por favor. Y bueno, en la imagen podemos ver distintas características, ¿no?, de este síndrome, que se van a ver dependiendo de la gravedad que padezca el paciente, por ejemplo. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que tener claro que, por ejemplo, en condiciones normales, las neuronas de la porción parvocelular de los núcleos paraventriculares del hipotálamo producen el CRH, que actúa sobre los corticotropos de la hipófisis anterior, induciendo lo que es la liberación del ACTH. Todo esto a partir de una molécula precursora llamada POMC, o proopiomelanocortina, ¿sí? De la cual también se deriva la hormona estimulante de los melanocitos, o el MSH.
El ACTH tiene una acción directa sobre lo que es la corteza suprarrenal y va a estimular la producción de cortisol en la zona fasciculada y la testosterona en la zona reticular. Una vez liberado el cortisol, lo que va a hacer es ejercer un efecto de retroalimentación negativa en el hipotálamo y en la hipófisis, permitiendo que se regulen en concentraciones hormonales en la sangre, pues, ¿no? Pero en la enfermedad de Cushing, causada, por ejemplo, por un adenoma hipofisiario que produce ACTH en exceso, hay una hiperplasia de las glándulas suprarrenales y un aumento en la producción del cortisol, lo cual va a suprimir la liberación de CRH hipotalámica y la producción de ACTH por las células hipofisiarias no tumorales. En el síndrome de Cushing va a estar fuertemente asociado a un tumor ectópico. La neoplasia secreta ACTH en grandes cantidades, estimulando lo que es la síntesis del cortisol y la hiperplasia adrenal. Y se produce un freno en lo que es la producción del CRH y de la ACTH a nivel hipotálamo e hipófisis, respectivamente, ¿no? En casos muy raros, lo que va a pasar es que se produce el CRH en vez de ACTH por parte del tumor, lo cual va a causar una estimulación directa en la hipófisis. En los tumores de ACTH dependientes es muy frecuente una hiperpigmentación cutánea debido al aumento de la secreción de MSH en forma conjunta con la ACTH a partir de su molécula precursora de la POMC, que es la proopiomelanocortina. Bueno, y en esta tablita vamos a tener las distintas manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing, clasificadas en inespecíficas, menos específicas y específicas, ¿no? Dentro de las inespecíficas tenemos la obesidad abdominal, la hipertensión arterial, los trastornos neuropsiquiátricos como la depresión o la psicosis, el acné, todo eso como consecuencia de la activación de la unidad de pilosebácea por el glucocorticoide. También tenemos las alteraciones menstruales, como la amenorrea. En las manifestaciones clínicas menos inespecíficas está el acúmulo de grasa en el dorso alto y los huecos supraclaviculares, la hiperpigmentación de los pliegues y superficies extensores en los pacientes, la osteopenia o la osteoporosis. Y en las manifestaciones clínicas específicas tenemos la cara redonda y pletórica, la atrofia muscular y la miopatía proximal, una piel fina y atrófica, esquimosis espontánea, y las estrías violáceas, que son anchas superiores a 1 centímetro en el abdomen, tórax y las extremidades. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la enfermedad de Addison, en la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison, lo que se va a producir es una falla en la producción de todas las hormonas esteroidales, a diferencia de la insuficiencia suprarrenal secundaria, en que solo va a ocurrir un déficit de cortisol por falta del estímulo de la ACTH. Esta patología es más frecuente en las mujeres en la cuarta década de vida. Su prevalencia es de 100 casos por millón de habitantes y la incidencia alcanza el 5.5 de casos por millón de habitantes, a diferencia de la secundaria, que es más frecuente en mujeres en la sexta década de vida, con una prevalencia de 250 casos por millón de habitantes. Ahora, el cuadro clínico se va a caracterizar por signos y síntomas más bien inespecíficos, como la baja de peso, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, diarrea,
síntomas de hipoglicemia e hipotensión ortostática, que habitualmente se van a ver asociados a a otras características, ¿no? Como la hiperpigmentación de piel, pliegues y mucosas, las melanoplaquias, también la astenia, y en la mujer el déficit de andrógenos va a determinar una disminución de fuerza, una disminución del vello púbico y axilar y una disminución del líbido. Siguiente, por favor. Bien, estas son las causas más frecuentes de la insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Bien, estas se van a presentar en esta tablita. Es aquí la etiología más frecuente en la actualidad es la autoinmune, esta alcanza hasta un 90%. En diversos estudios se ha descrito que más de la mitad de los pacientes que presentan insuficiencia suprarrenal autoinmune pueden llegar a desarrollar un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, en el cual se asocian la enfermedad de Addison, también la tiroiditis crónica, y en alrededor del 50% de los casos la diabetes tipo 1. También se ha descrito que la enfermedad de Addison puede preceder hasta en 20 años a la aparición del compromiso poliglandular. También por otra parte, en pacientes con diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune o enfermedad de Graves, lo que se debería buscar es, o sea, dirigidamente a los síntomas y signos de la insuficiencia suprarrenal también, ¿no? Frente a la presencia de manifestaciones extraendocrinas de autoinmunidad como el vitiligo o enfermedad celíaca o la anemia perniciosa. Bueno, en cuanto a las causas autoinmunes, tenemos las aisladas, por ejemplo. En cuanto a infecciones, tenemos por ejemplo la tuberculosis, la infección sistémica por hongos, el SIDA, el infiltrado tumoral, tenemos el linfoma, la metástasis de cáncer de pulmón, de mama, de estómago, de colon. En las infiltrativas tenemos la amiloidosis, la hemocromatosis y la sarcoidosis. En cuanto a infarto o hemorragia suprarrenal bilateral, tenemos la meningocosemia, la sepsis, un trauma también, el anticoagulante lúpico. En cuanto a quirúrgica, tenemos la suprarrenalectomía total bilateral, bueno, y las hereditarias que son muy poco frecuentes, por ejemplo, una hipoplasia congénita ligada al cromosoma X. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a al incidentaloma, este se va a definir como una masa mayor o igual a 1 centímetro de diámetro que se descubre incidentalmente en un examen de imágenes abdominal o torácico no realizado para etificación o seguimiento de un cáncer, ¿no? Bien, en un paciente, todo esto en un paciente libre de síntomas o signos sugerentes de esta enfermedad suprarrenal. Bien, una cosa que acotar aquí es que debido a la mejora que se ha tenido en la calidad técnica de los exámenes de imágenes y el mayor acceso que se tiene a ellos, el hallazgo de incidentalomas se ha hecho cada vez más frecuente, ¿no? La probabilidad de encontrar uno aumenta también con la edad y alcanza una frecuencia de hasta el 10% entre pacientes de 50 a 70 años, pero en cambio en niños, por ejemplo, no supera el 0,4%. La gran mayoría corresponde a nódulos menores de 4 centímetros no funcionantes
o que no producen hormonas, y solo un 20% suele ser funcionante al momento del diagnóstico. Y alrededor del 80% corresponde a tumores benignos o adenomas, ¿no? Y aquí tenemos un algoritmo que ha sido propuesto para la evaluación de un incidentaloma suprarrenal. Entonces tenemos que este va a aparecer en un examen físico según el anamnesis, el examen físico, la evaluación funcional, si es menor o superior a 4 centímetros. Bueno, cuando es menor a 4 centímetros hay que determinar si es funcionante o no funcionante. De ser no funcionante, lo que se va a planificar es un estudio funcional anual, un control de imagen después de 6 o 12 meses, y se va a evaluar un control anual por 3 años, ¿no? De ser funcionante pasa directamente a ser quirúrgico, y de la misma manera, si es superior a 4 centímetros, también pasa directamente a ser quirúrgico. Bueno, siguiente, por favor. Bien, y ese ha sido todo. Siguiente, por favor. Esta es la bibliografía, los artículos de donde ha sido obtenida toda la información, por si lo quieren revisar. Y hay un pequeño Kahoot, doctor. Doctor. Bueno, paso a hacer el Kahoot, supongo. Un momento, por favor. Noeli, perdona, estaba muteado, discúlpame. Doctor, sí, bueno, esa sería toda la exposición. Deja de compartir mi compañero. Tengo un pequeño Kahoot. Son solo Ya, 5 perfecto. preguntas. Proyéctalo. Ok, un momento, por favor. Bien, no sé si se logra ver. En realidad no sé cómo hacer esto. Ya, sí está cargando. Ya está. Cargando el pin. Ahí está. Listo, chicos, a unirse. Noeli, ¿con quién me dijiste que te tocaba inicialmente? Con la Adriana Román, era una compañera, y la otra era Ivette Quispe, si no me equivoco. A ver, chicos, son 26, menos 1, 25. Vamos, 19, 20. A ver, un instante más. Si no se suma nadie más, con los 20 empezamos. Ya, empezamos, Noelia, a ver.
Ok. Y empezar nomás. Muy bien. Efectivamente, todos esos eran criterios diagnósticos de diabetes mellitus. Ajá, Moisés está despierto. Vamos a ver. Ujú, Esto estaba en el gráfico que mostré ujú. de los fármacos, donde tuvo el éxito. Continuamos acá. Muy bien. También está en la tablita. Mm, Se recuperó Moisés. La segunda, vamos a ver. Se trepó Valeria. Interesante, a ver. Se pone a llorar Moisés. Dos, vamos a ver cómo quedó esto.
Quedó inalcanzable ayer. Felicitaciones para los tres. Bien, Noeli, muchísimas gracias. Bien, chicos. ¿Alguna pregunta, algún aporte para la presentación de su compañera? En realidad, Noeli, ya no se habla del octeto, ¿no? Creo que es 11 factores, inclusive fisiopatológicos, actualmente para diabetes mellitus de tipo 2, si no recuerdo mal. Si es que no hay ninguna revisión actual que incluya algún factor adicional. Y a ver, Leslie. Leslie, Sí, doctor, ¿me escucha? sí, ya terminaron las exposiciones de tu grupo, todas, De, ¿cómo de mi grupo? O sea, de tu grupo de práctica. Sí, doctor, me parece. Ya terminaron con Parkinson y Alzheimer. Ah, no, el jueves. Ya, ¿y cómo esperas que tengamos notas de evaluación continua 4 si todavía no hay notas? Faltan todavía, ¿ya? Todavía eso se va a conocer antes de los exámenes finales, pero todavía no hay ninguna nota, ¿ya? Ah, ya, doctor. Listo. Valeria. Claro, una consulta acerca de, un rato, ¿cuál era la consulta? Acerca de, el último post-test va a ser el de esta semana, va a haber Van a juntarse los dos, pero no les voy a dar más información porque la doctora Constantino, luego de una reunión que ha tenido con nosotros, va a tener reunión con todos los delegados. Y ahí les va a dar toda la información. El problema de eso es que ya no hablaron más de eso porque dijeron que luego el miércoles, pero yo no podía el miércoles y por eso le preguntaba. Pero gracias. No, va a haber una reunión. Nosotros hemos tenido reunión el domingo recién. Sí, eso han dicho. Por eso quería preguntarle. Ya, por eso te digo, Gracias, lo que les haya dicho la doctora Constantino en la reunión de delegados, eso es a lo que tienen que atenerse. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más? Bien, chicos, entonces sería todo por hoy. Nos estamos viendo el día sábado con el grupo C1 y C3. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Doctor, disculpe. Sí, Noeli, dime. Doctor, disculpe una consulta. La nota de la expo de seminario, supongo que ya se promediará directamente con la ECA 4, ¿cierto? Es en evaluación continua 4, es donde se pone la nota. Reemplaza a los entregables. Ah, ok, listo. Gracias, muy amable. Listo. Hasta luego.